Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Habíamos visto el tema de este capítulo, es Cristo el centro de juntar. Y como la palabra en cada momento nos va mostrando esta verdad, que es tan importante poder comprender. Cristo es el centro. Cristo es la cabeza. Y el capítulo 3 de Primera de Corintios también presenta a dos clases de obreros. Presenta el Espíritu Santo a dos clases de obreros. Dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Acá encontramos al apóstol Pablo como el perito arquitecto, y esto habíamos visto un poco, de la edificación de este tiempo, de esta dispensación, que es la iglesia. La iglesia es una labranza, la iglesia es un edificio, y ambos requieren cuidado, y ambos requieren de mano de obra cualificada y calificada para que pueda ser exitoso su producto. Si alguien quiere edificar en buena hora por su sentir, pero vemos el verso 10, lo que dice conforme a la gracia de Dios. Tiene que edificar conforme al modelo, conforme a la gracia. Este es el modelo de Dios y fue dado solamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió el modelo, recibió toda la enseñanza suficiente para que Cristo tenga su esposa. El producto final de la dispensación de la gracia, de esta dispensación en la que nosotros vivimos, no son las almas salvadas. El producto final es una virgen pura. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que hay algunos requisitos que tenemos que prestar atención. En 2 de Corintios capítulo 11 dice el verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura, una virgen separada, una virgen sin mancha, que se guardó solamente para el Señor. Dice en Efesios capítulo 5, en el verso 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y si nosotros leyésemos sin conocer el Evangelio del apóstol Pablo, sin acudir a nuestro perito arquitecto, pensaríamos que toda la iglesia, ella va a ser la esposa de Cristo, porque dice amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tengo que lavarte los pies. Y Pedro dijo, no, Señor, no me lavarás los pies jamás.
entonces no tendrás parte conmigo. Y Pedro, otra vez razonando carnalmente, no solo los pies, sino todo. Y el Señor le dijo, aquel que ya está lavado, no necesita sino solo lavarse los pies. Y así es lo que ocurre en este tiempo. La iglesia ya ha sido lavada por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos mantiene limpios, nos limpió y nos limpia. Pero ahora viene la santificación. La santificación no es por nuestra fuerza, no es por medio, mucho menos por medio de la ley, sino dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuestra santidad progresiva y práctica es por medio de la predicación de la palabra, de la sana doctrina. Podemos decir, conforme a la gracia. La gracia nos va transformando de gloria en gloria y nos va purificando. No toda la iglesia está pasando por este proceso. Primeramente, porque no toda la iglesia conoce el Evangelio de Pablo. No toda la iglesia conoce el Evangelio de la gracia. Y segundo, porque no todos los santos quieren pasar por este proceso. Este es un proceso que a veces hacemos como Pedro, no me lavará los pies. Yo quiero seguir con mi sandalia. Queremos andar con la sandalia puesta, pero el Señor para lavarnos tiene que quitar de nosotros todo razonamiento. Porque esto tiene un fin, dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. Cuando Adán estuvo en el huerto, Dios le presentó a Eva. Dios le presentó a Eva. Pero cuando Cristo tenga su esposa, Él la presentará a sí mismo, porque su gracia es la que obró. Su gracia obró y Él es la gracia. A fin, dice, de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Esto va a ser el trabajo realmente más elevado que pudo haber hecho la gracia. Y no toda la iglesia, como sabemos, es gloriosa, porque no toda la iglesia conoce el Evangelio de Pablo, y no toda la iglesia está edificando conforme a la gracia. Por eso dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Apocalipsis capítulo 19 encontramos otra declaración. Dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella todos los santos tendrán una vestidura de lino limpio delante de la presencia de Dios y del Cordero. El lino limpio nos habla de la justicia de Cristo. Todos los santos, todos los hijos de Dios, tenemos la justicia de Cristo. Pero con esta mujer va a ser diferente. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, primeramente, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todos los santos tienen la justicia de Cristo, pero ella ya tiene esa justicia manifestada en su estado. Entonces está llena de acciones justas. No es solamente justa por tener la justicia de Cristo, sino que tiene una justicia práctica también. Entonces, su ornamento y su vestidura es superior, porque la palabra ha actuado más. La palabra, ella se dejó realmente corregir,
se dejó cortar, se dejó lavar por la palabra, y la palabra obró. Por eso encontramos que es muy necesario que la iglesia predique este evangelio. Y dice, vamos a volver a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, la gracia en persona, la gracia misma. La doctrina es el fundamento. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del Verbo, la palabra hecha carne, o la palabra viva. Y bueno, Él es el fundamento. La Iglesia Católica, pero no nos vamos a detener mucho, dice que el fundamento de la Iglesia es Pedro. Pobre de nosotros, si Pedro hubiese sido nuestro fundamento. Fracasó 2 veces y la segunda fue peor. Hizo a Cristo ministro de pecado. Y la primera, bueno, podemos contemplar. La segunda, bueno, ya fue un tema de hipocresía, dice la palabra. Pero, como sabemos, el fundamento es Cristo. Podemos hacer alusión a esto por las palabras del mismo Pedro. Parece que el Espíritu Santo estaba viendo que le iban a mirar a él. Y Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra fundamental, la primer piedra en donde se apoya todo el edificio es Cristo. Y no cualquier Cristo, sino que estamos hablando del Cristo resucitado. Él es una piedra viva. Y nosotros, a través de su misma vida, somos también piedras vivas. Pero la primer piedra fundamental es Cristo. Entonces Pedro dice en el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, nosotros somos piedras vivas, pero debemos ser edificados conforme a la regla. La regla es el mensaje de la gracia, o como Pablo dice, vamos a ver en 1 de Timoteo, siempre leemos, pero no está mal repetir, pero ahora vamos a leer ya algunos versos más. Dice capítulo 1, verso 5, primeramente, pues el propósito, dice esta versión, pues el propósito de este mandamiento, dice nuestra versión Reina Valera, pero la verdadera versión dice el propósito de este encargo, porque este encargo es la doctrina de la gracia que Pablo le enseñó a Timoteo. El propósito de este encargo tendría que ser, es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El glorioso evangelio. Por eso encontramos realmente, si vamos a edificar, tenemos que edificar con un propósito. Y el propósito es el amor, dice, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando el evangelio de la gracia no está, el creyente no sabe discernir qué es de la carne y qué es del espíritu. Entonces, muchas veces su amor es amor fingido. Su fe no es una fe sincera, es una fe que se usa solamente para su uso particular.
Nuestros hermanos que no conocen el mensaje tienen fe, pero no buscan la guía del Espíritu Santo. Y usan la fe para prosperidad, usan la fe para muchas otras cosas, pero no tienen fe para crecimiento. Entonces el propósito de Dios no se cumple. Entonces, hermano, la única forma de aprender a usar la fe y de manifestar verdadero amor es por medio de la doctrina pura. Porque el propósito de este mandamiento, volvemos a leer, el propósito de este encargo es el amor. Como dice en Gálatas, la fe que obra por el amor y que nace de un corazón limpio, ya limpio por la palabra, y de una buena conciencia, de una conciencia sujetada al poder del Espíritu Santo, que se sujeta a la palabra, no a su sentimiento. Bueno, esto es algo que el Espíritu Santo nos va a revelar. Por eso, hermano, es totalmente diferente una edificación en la gracia de una edificación sin la gracia. Las dos están llevándose a cabo en este tiempo. Pero una tiene un obrero que pone el fundamento que es Cristo y el otro pone cualquier otro fundamento. Entonces ahí están los dos a la par. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 2, guardaos de los perros. Estos perros eran falsos y nunca en la Escritura encontramos que llame perro a un hijo de Dios. Pero también ellos participan tratando de confundir a la iglesia. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos son los que dicen que tiene que haber circuncisión, los que mutilan el cuerpo, o también aquellos que dividen el cuerpo. Pero nuestro tema es los malos obreros. El mal obrero es aquel que no sabe llevar a cabo la obra, que pasa por alto las reglas y las maneras de trabajar en el edificio o en la labranza. Si usted va al campo, ahora en el campo se usa mucho, están los ingenieros agrónomos y le enseñan a la gente de campo cuándo tienen que cultivar, cuándo tienen que sembrar, cuándo tienen todo. Pero llegaron a los de las colectividades y los de las colectividades antiguos, hombres de campo, sin título, le dijeron, escúcheme, usted me va a enseñar a mí cuando tengo que sembrar. Hasta la luna sabe en qué momento tiene que sembrar el hombre de campo. Y nosotros conocemos gente que se dedica a eso, ¿no? Y nos tuvimos que callar la boca. Porque el título no es lo que hace al obrero. Cuando antes teníamos una pequeña empresita y tomábamos y me venían con el credencial de la UOC. Y ese credencial le habilitaba como oficial. Pero usted lo ponía a trabajar y hermano no era oficial. Por eso lo importante del obrero es que sea aprobado por Dios. Porque hay malos obreros. El mal obrero es el que no sabe desenvolverse y llevar adecuadamente la obra. Y especialmente nosotros en este tiempo encontramos obreros malos que son renacidos, como dijimos, y no renacidos. Muchos quieren poner a un hombre como cabeza y se ponen ellos mismos. Es un mal obrero. Algunos quieren utilizar la sensualidad para captar a la gente. Otros predican sin sujetarse, sin tener en cuenta la verdad de Dios. Que la verdad no es de interpretación privada o aislada. Y hacen doctrinas de hombres y hacen seguidores de ellos mismos. Estos son malos obreros. Por eso lo principal para el obrero es que reconozca que hay un fundamento, este es Cristo.
El mismo fundamento es la doctrina y el mismo fundamento es la gracia de Dios. Tiene que tener en claro esto el que edifica. Porque podemos edificar y aparentemente tener éxito. Pero va a llegar el momento donde la obra va a ser probada. La obra va a ser probada. Los obreros no renacidos, ellos edifican. Ellos edifican. Y no vamos a entrar porque si no vamos a tardar mucho, pero yo sé que vamos a tener tiempo. La cizaña y el trigo. Tenemos dos tipos de cultivos. La cizaña, que es muy parecida al trigo, y encontramos el trigo. Bueno, las cizañas son los no renacidos. Son los religiosos, los obreros religiosos trabajando y haciendo crecer la labranza. Y la labranza podemos decir que es la cristiandad. Dentro de la cristiandad hay, como dijimos, inconversos, edificadores inconversos y edificadores conversos. Y esto podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Note que aquí el apóstol Pablo presenta como una casa grande. Y aquí la casa no es la iglesia. No tenemos que confundir esta casa con la iglesia, sino que la casa es toda la cristiandad. Dentro de la cristiandad están todos aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. El testigo de Jehová se llama cristiano, en alguna forma, el mormón también, el católico también. Y ellos están dentro de la cristiandad, pero son edificadores inconversos, están edificando. Pero por otro lado están los conversos, los hijos de Dios. Bueno, a estos Dios llama utensilios de oro, de plata, y a los inconversos Dios llama, dice, de barro y de madera, y unos son para usos de honra y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que vemos dentro de la cristiandad inconversos y conversos. Encontramos la cizaña, los inconversos y el trigo. Y tanto los obreros inconversos como los inconversos están edificando. Todos edifican, los inconversos y los conversos, los hijos de Dios y los que dicen ser hijos de Dios, todos están edificando. Pero se va a ver en la recompensa, porque ellos también tienen sus grandes templos, sus masivas multitudes que los siguen, pero también será puesto a prueba por el fuego. El fuego lo probará. ¿Y qué es lo que vemos también? Que dentro de los verdaderos obreros hijos de Dios hay buenos obreros, pero también hay malos obreros. Y ellos también sus obras serán pasadas por el fuego. Todos nosotros vamos a ser probados en nuestro obrar, en el resultado de nuestra obra, en el tribunal de Cristo. Por eso es tan necesario prestar atención cómo estamos construyendo, y esto es lo que dice Pablo.
Dice en el verso 12 de 1 Corintios capítulo 3, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Bueno, encontramos tres materiales de mucho valor. El oro nos habla de la divinidad, nos habla de la vida de Cristo. Eso es lo que produce y reproduce este mensaje. Luego encontramos la plata, que nos habla de la redención, no una religión de obras. Los malos obreros inconversos predican una religión de obras y llenan de obras, lleno de heno, madera y hojarasca. Pero nosotros predicamos y edificamos sobre la redención y a través de ella. Por eso la redención y la religión de obras van por caminos diferentes. Porque la redención da como resultado piedras preciosas. La plata, la redención, hace del hombre una piedra preciosa. Estos son pecadores hechos piedras vivas. Pecadores, una piedra común, ahora es una piedra viva. Una piedra viva. El que no utiliza este fundamento tiene un fundamento de obras. Muchos de nuestros hermanos también son malos obreros por edificar sin tener en cuenta el mensaje de la gracia. Y podemos ver algunos de ellos en 1 de Timoteo capítulo 1 en el verso 20. Vamos a ver algunos versos. 1 de Timoteo capítulo 1, en el verso 20. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro fueron compañeros de Pablo. En este viaje que hicimos, escuchamos muchas cosas. Y a veces vemos cómo los hermanos van saliendo de la verdad, van saliendo de la doctrina, porque no se están fijando. Estos hermanos muchas veces se quieren traer nuevas revelaciones que no tienen nada que ver con la verdad original. Y por ahí salimos desviando feo, grande, allá lo último. Y ese es el peligro. Ellos, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás. Incluso Alejandro dice que se cree que él atestiguó contra Pablo en su defensa. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad en su lugar. Usar bien la palabra quiere decir trazar, dar el mensaje como tiene que ser, a quién va dirigido. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, a la vida inmoral. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. No vamos a ver los significados, vamos a dejar para cuando veamos Timoteo, pero igual seguramente van a escuchar de otros hermanos. Pero bueno, dice, su palabra carcomerá como un cáncer, como un cáncer. También en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado. Qué peligro desamparar a Pablo, abandonar a Pablo, abandonar la gracia. ¿Y qué hizo? Dice, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito
a Dalmacia. Así hay muchos compañeros que surgieron con Pablo, pero que luego realmente desviaron. Y ese es el problema de hoy. Pero también encontramos obreros, como hemos dicho, que no son renacidos. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 17. Estos son, dice, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Note que hay grados de gloria, hay grados de recompensa y también hay grado de oscuridad, hay grado de condenación. No todos van a ir a la oscuridad. Dice que para esto la más densa oscuridad, para estos impíos maestros falsos. Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, que comiendo impúdicamente con vosotros, están en el culto con nosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dice mancha en vuestros ágapes? Porque ellos comparten con nosotros en el mismo grupo de la cristiandad, pero no son de nosotros. Ellos se llaman a sí mismos cristianos, son parte de la cristiandad, pero ellos son 2 veces muertos. 2 veces muertos. ¿Por qué? Porque nacieron muertos en su delito y pecado, y luego conocieron la verdad y rechazaron la verdad. Entonces quedaron otra vez muertos por rechazar la vida de Cristo. Ellos predican la salvación por obras. Bueno, y así que vemos que Dios tiene que probar. Vamos a ver en el libro de Amós, Israel también había edificado. Y esto es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy. Amós capítulo 7 dice en el versículo 8, y Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Va a llegar un tiempo, nosotros podemos medir, los hombres pueden venir a medir lo que nosotros estamos haciendo, pero a lo que nosotros nos importa es lo que sucede en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. El mismo Señor viene con la plomada y muestra la realidad. Muchos de nosotros, yo trabajé en el rubro, y a veces la plomada está corrida. Y usted ve a simple vista que la pared está torcida, pero pone la plomada y da que está bien. Y bueno, en este tiempo cada uno tiene una plomada. Cada cual hace como quiere, sin prestar atención al Evangelio de Pablo. Pero un día, dice el verso 8, entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Dios ya le había tratado de enderezar a su pueblo, se había refrenado, y bueno, dice, yo veo una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada. Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y una de esas cosas que Dios va a hacer al poner esa plomada va a ser juzgar a todas las religiones del mundo. Una de las cosas que Dios va a hacer cuando ponga plomada va a ser juzgar. Y eso vamos a ver el día de mañana, si Dios quiere, con Isaías. Dios va a juzgar a Babilonia. Ella tiene que ser juzgada.
Pero el creyente no va a ser juzgado como pecador o como justo, porque el creyente ya es justo. Pero sí su obra va a ser probada. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 3. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día del Señor, cuando el Señor venga, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Acá está hablando de los obreros renacidos. Son renacidos, pero no edifican. Quieren ganar su salvación, quieren salvar solamente las almas, quieren trabajar, y no pasa tiempo a los pies del Señor, para que el Señor lave sus pies. Entonces, tampoco puede andar en las obras que Dios preparó de antemano. Dios preparó obras para que nosotros hagamos, pero en la perfecta voluntad de Dios. Y toda obra en la perfecta voluntad de Dios tiene recompensa. Tiene recompensa. Pablo mismo le dice a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 58 de 1 Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo no es en vano, pero tenemos que edificar en el Espíritu. Tenemos que hacer bajo la guía, tenemos todas las instrucciones, tenemos que ir y enseñar la gracia, enseñar realmente conforme a la manera del apóstol Pablo. Por ahí nos van a decir que somos paulistas. Nosotros no somos paulistas, pero reconocemos el lugar del apóstol Pablo. Eso tenemos que entender bien. En Gálatas capítulo 6 dice en el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, todos aquellos que no usan el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Pablo, están sembrando para su carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Vale la pena, hermano. Una vez que tenemos el plano, una vez que el Señor nos ha dado la herramienta, poder edificar conforme a la manera de Dios. Acuérdense que este es un edificio espiritual. Dentro de usted y dentro de mí hay una obra. Cuando el templo de Salomón se hizo, no se escuchó ruido, porque cada piedra encajaba cada una. Y Dios en el templo de Salomón, cuando le dio el plano a David, Dios mandó a hacer ventanas, dice, grande por dentro y chica por fuera. Era grande era por dentro. Usted, por ejemplo, aquí era grande como esa ventana, y si usted miraba del lado de afuera era así chiquitito el agujero. Qué bárbaro, parece al revés. Porque la luz no iba a venir de afuera, de nosotros sale la luz hacia afuera. Entonces es al revés, la luz no viene de afuera, sino viene de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso es lo que usa la gracia. Esta edificación es anormal. Los hombres, con su razonamiento, van a buscar edificar conforme a sus métodos carnales. Y van a hacer grandes montones de heno y hojarasca. Pero esta obra es de fe y es espiritual. Por eso dice la palabra
Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Así es, no va a tener recompensa, pero va a ser salvo, así como Lot, como por fuego. Lot fue salvo, pero no sacó nada de Sodoma y de Gomorra, todo estaba bajo juicio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto está hablando especialmente de la división. El creyente que quiere hacer división es porque busca seguidores de él mismo. La iglesia no es para dividir. La iglesia es indestructible, pero cuando uno se levanta envanecido y dice ser el único y el más capaz de todos, eso destruye la obra de Dios. Entonces ahí viene otra vez la muerte prematura. Este es un pecado diabólico. Y esto vamos a ver ya a partir del capítulo 5. Bueno, vamos a dejar acá, hermano.